Un saludo a todos y cada uno. Buenas tardes. En este día lluvioso sois unos héroes de venir hasta aquí y venir sobre todo también para este encuentro de presentación de esta exhortación Diles Ite, de la cual hay ejemplares por aquella zona y Diedoné me parece que le tenemos ahí. Se encarga luego, si queréis alguno de comprar o de adquirir, lo podréis hacer para que os lo podáis llevar a casa y leerlo, porque una presentación no es el ahorrarme yo la lectura del libro, sino una presentación debe decir, uy, pues tiene que estar interesante este libro y me lo voy a leer para poderlo, pues con mis palabras y con mi sabiduría, interpretarlo, entenderlo y comprenderlo. Así que os animo a que los que queráis y deseéis, pues tenéis ahí a Diedoné para que lo podáis comprar. Tenéis también, me parece, os han entregado estas fotocopias que yo creo que resumen muy bien pues esta exhortación del Papa León, que están hechas por el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral y que resumen pues bastante bien lo que es este documento del que vamos a hablar en esta tarde. Bueno, primero pues agradeceros a todos que estéis en esta tarde, agradecer también a la Vicaría para la Caridad que haya organizado este acto. A mí me parece que es interesante que los que somos cristianos pues conozcamos también el magisterio de la Iglesia, y así como hemos venido haciendo con los últimos documentos pues del Papa, en concreto los anteriores del Papa Francisco, que se han hecho presentaciones más o menos públicas aprovechando algunos de los encuentros diocesanos, pues que también lo hagamos con este documento, porque si no, ¿para qué escribe el Papa? Si el Papa escribe y no lo leemos los cristianos a los que va dirigido pues su escrito, al final de poco sirve, ¿no? Yo creo que es importante que lo conozcamos, que lo animemos a su lectura y sobre todo pues que nos ayude a vivir mejor pues aquello que se dice. Como digo, agradeceros pues a la Vicaría de la Caridad y a todos vosotros porque estéis aquí, y agradecer pues a los ponentes de la mesa que conmigo pues van a hacer esta presentación. Hablaré yo el primero, luego hablará César Carreño, que es suficientemente conocido por todos, luego hablará Roberto, que es el responsable de Oblatas, de este proyecto tan bonito que tenemos en la diócesis con el tema de la trata, y que sabéis que durante este año jubilar pues es un poco el proyecto estrella que venimos animando desde la diócesis y que es tan importante pues apoyar, conocer, valorar y difundir. Y luego hablará con nosotros Rosa Laura, que era la que yo no conocía, pero que sí conozco su apellido, y seguro que vosotros no sabéis dónde están los Montes de Oca. Burgos, muy bien. Montes de Oca están en Burgos, y además hay un pequeño detalle que igual tú ni lo sabes. El Papa Francisco, cuando fue obispo auxiliar de Buenos Aires, fue obispo de Oca, en los Montes de Oca, que fue una diócesis desaparecida, y de ahí fue obispo cuando era obispo auxiliar de Oca. Así que tú tienes un apellido muy castellano, aunque seas de Cuba. Es un apellido muy castellano. Bueno, yo voy a hacer una primera presentación. El primero, hemos dicho de hablar unos 10 minutos cada uno, más o menos. Yo ya llevo 5, no, pero yo empiezo ahora, Yo empiezo ahora y comenzamos. Bueno, la exhortación se titula Dilex Ite, que como todos sabéis, latín significa te amé, te amo. Te he amado. Es un nombre dirigido fundamentalmente a cada uno de nosotros. Diles Ite, te he amado. Y es un poco prolongación o segunda parte de otro documento que el Papa Francisco nos escribió, que fue el último que escribió, que se titulaba Dilexit nos, nos amó. Nos amó, y ahora ha querido con este documento personalizar, por así decir, más el amor, ¿no? Es decir, bueno, no solo es que nos amó y parece que, bueno, lo que es de todos no es de nadie. No, te ama, te ha amado a ti, ¿no? Yo creo que para mí me parece que esto es la primera provocación y la primera reflexión, ¿no? Descubrir cómo Dios nos ama, y ama especialmente
a las flaquezas, a los débiles, a los frágiles, a los vulnerables, a los que no tienen, a los que no cuentan. En definitiva, ama especialmente a los pobres, porque ese es el amor que normalmente tenemos. Yo suelo poner siempre un ejemplo. Cuando en una caja hacemos me lo habréis oído más de una vez, cuando hacemos una mudanza y ponemos en una caja frágil, ¿qué es lo que hacemos ante esa caja? Tener más cuidado, ¿verdad? Si pone frágil es que hay que tener cuidado. ¿Quiere decir que con las demás cajas no hemos tenido cuidado? No, pero con esa tenemos especial cuidado. Pues así es el amor de Dios. El amor de Dios es un amor especial para con los frágiles, para con los pequeños y para con los sencillos. Por eso te amé. Y ya en el título no solo es una reflexión sobre el amor de Dios, sino también es una provocación a nosotros. Ese amor de Dios, especialmente a los pequeños, ¿cómo le hacemos nosotros realidad como iglesia? Nosotros que somos un poco como la prolongación de la misión de Jesús en medio del mundo, tenemos esa preocupación, esa ocupación, ese interés, ese anhelo para que lo frágil, lo vulnerable, lo que no cuenta, para nosotros cuente, y de esa manera el mundo, los que no creen y los que no tienen, sientan especialmente el amor y la cercanía de Dios. Bueno, pues yo creo que sería esta primera reflexión sobre el título de la misma, que me parece interesante. En segundo lugar, es una exhortación. No sé el nivel de teología, pero sabéis que en el nivel del magisterio de la Iglesia hay, como por así decir, diferentes categorías. Así como en el fútbol no es lo mismo jugar la Champions, jugar la Primera o jugar donde juega el Racing, ¿verdad? Pues lo mismo sucede un poquito en las exhortaciones o en los documentos magisteriales. No es lo mismo un documento conciliar, no es lo mismo una encíclica, que sería un poco el documento por excelencia que un papa publica y en el que su magisterio pues quizás es más fuerte. El segundo nivel sería una exhortación, que es precisamente a la que corresponde este documento, y no es lo mismo pues una homilía o unas declaraciones del Papa que le pone un locutor, un micrófono y dice algo. Eso lo entendemos, lo comprendemos. Este corresponde a una exhortación y por tanto tiene un valor magisterial muy importante, en primer lugar porque es un documento, es el primer documento del Papa León. También en tercer lugar decir que es un documento escrito a cuatro manos. Ya estamos acostumbrados a escribir los documentos a cuatro manos, porque el Papa Francisco también escribió un documento a cuatro manos, que no sé si recordáis cuál fue. Lumen Fidei. Lumen Fidei fue la primera encíclica del Papa Francisco, que fue una encíclica que publicó prácticamente nada más llegar, pero que era una que ya le había escrito el Papa Benedicto, y él la acogió, la recibió, la puso, entiendo, pues sus pequeñas características, sus pequeñas notas, y desde esa manera pues la publicó a la Iglesia. Esto es lo mismo en este caso. Era un documento que ya tenía el Papa Francisco, le sorprendió la muerte, pero el Papa León lo ha querido acoger para que no se pierda esa reflexión del Papa Francisco y pueda ser en ese sentido pues también compartida por él con sus propias aportaciones, con su propia también característica. Precisamente porque tiene esas cuatro manos, pues tiene un lenguaje muy cercano, un lenguaje muy accesible. Siempre solemos criticar que el magisterio de los papas y de los obispos en general, espero que tampoco el mío no, sea un lenguaje que a veces no lo entendemos, que a veces no es comprensible, que a veces pues es un lenguaje lejano, que se nos hace aburrido. Yo creo, luego nos lo dirán pues los demás hermanos, que su lenguaje es cercano, es accesible, que es comprensible, que por tanto pues es fácil de leer, y que no es de esas lecturas que empiezas la primera página y la dejas porque dices, ¿quién lo entiende? No, este es un documento que se entiende, y que eso es bueno también, ¿no? Que los documentos que se publican les podamos entender, y como le recordaba el Papa Juan, el papá del Papa Juan XXIII, que cuando prediques te entienda el último aldeano que tienes en la iglesia. Bueno, pues desde esa clave, que precisamente a mí me parece que es la principal sabiduría, porque hablar para que todo el mundo te entienda es precisamente una gran gracia, y es realmente
pues una sabiduría especial. Yo creo que en este documento pues también se encierra. Tiene 5 capítulos, está dividido en 5 capítulos. El primer capítulo lo dedica a algunas palabras indispensables y fundamentalmente pues ahí manifiesta la tesis del documento, ¿no? En esa tesis del documento viene a decir que Jesús se identifica especialmente con los pobres, porque no nos desvela nada de lo que ya nos decía el Evangelio, ¿no? Estuve enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a verme, estuve desnudo y me vestisteis. En el fondo, Jesús se identifica especialmente con los pobres. Y la segunda tesis de la que parte el documento es que no puede haber amor a Dios si no hay amor a los hermanos. Es decir, no me puedo comer el Santísimo, por entendernos de una manera coloquial, y luego no comerme a los hermanos. No puedo estar delante del Señor y decir que amo mucho a Dios si luego no amo a los hermanos a los que veo, ¿no? Como nos recordaba la propia carta de San Juan. El segundo capítulo lo dedica a los fundamentos evangélicos, de cómo se desvela precisamente esa opción de Dios por los más pobres. El tercero hace una cosa muy curiosa, y es descubrir, luego nos lo dirá César, la historia de la Iglesia en clave de caridad. Si lo principal de la Iglesia es amaos los unos a los otros como yo os he amado, ¿qué es lo importante? Descubrir si ese mandamiento la Iglesia lo ha hecho o no lo ha hecho. Porque si hacemos la historia de la Iglesia y de lo único que hablamos es de los papas, de lo que hicieron, de los edificios que construyeron, de las guerras que mantuvieron, de las herejías que tuvieron que combatir, ¿esa es la historia de la Iglesia? O la historia de la Iglesia es una historia fundamentalmente de caridad y donde la dignidad de la persona humana ha estado en el centro de su quehacer. Y eso es lo que hace en el tercer capítulo, pues de una manera muy interesante. El cuarto dice, bueno, pues esa historia de amor que se manifiesta en la historia de la Iglesia se hace real también en lo que llama la doctrina social de la Iglesia. Y es un capítulo que dedica precisamente a esa enseñanza social de la Iglesia, como una manera de caridad. Benedicto XVI decía, la doctrina social de la Iglesia es amor recibido y amor compartido. Y desde esa clave de la caridad, expresar que la doctrina social de la Iglesia es una manera de amar también especialmente a los pobres. Porque la doctrina social de la Iglesia nos enseña lo que es la construcción de este mundo que intenta integrar a los más pobres. Y en el quinto, pues es como una exhortación final en clave de buen samaritano, para que siendo en esta clave de buen samaritano nosotros seamos la Iglesia de Jesús. En el fondo, este sería un poco como el formato de todo el documento, pero por decir algunas cosas como más concretas. La primera es que el rostro de la pobreza hoy es mucho más amplio que el de la pobreza material, ¿no? Cuando hablamos de pobres, a veces nos referimos solo, pensamos en los pobres materiales, ¿no? En los pobres que podríamos decir de solemnidad, en los pobres que están en las puertas de nuestras iglesias y que quizás no tienen los medios materiales para llevar una vida digna. Pero la pobreza es mucho más amplia. La pobreza tiene muchos rostros, la pobreza tiene hoy muchas formas y hay una inmensidad de rostros de pobreza en nuestro mundo que están detrás de esta opción de Dios por los pobres, de esta opción de la Iglesia por los pobres. Tenemos que estar cerca de todas esas pobrezas. ¿Y por qué hay que estar cerca de los pobres? Pues yo diría que por muchas razones, y en el documento se nos señalan. En primer lugar, porque es expresar el propio Evangelio. El Evangelio nos habla de la clave de la cercanía de Cristo con los pobres. En segundo lugar, porque es la prueba de verificación de que la Iglesia de Jesús es la Iglesia verdadera. Es como la prueba de algodón de que la Iglesia sigue siendo fiel a su misión, que los pobres están en su ADN. Es lo que ayuda a ser la Iglesia de Cristo. En tercer lugar, porque los pobres nos ayudan a convertirnos, porque los pobres nos ayudan a transformarnos. Y eso lo podemos pensar también en lo que se nos dirá en la historia de la Iglesia, ¿no? Las grandes reformas de la historia de la Iglesia han venido siempre en clave de cercanía a los pobres. Si estamos cerca de los pobres, nuestra reforma personal y eclesial será posible. Y en último lugar, y yo creo que el más importante, es que cada vez que nos acercamos a un pobre en ese sentido genérico de la palabra pobre, nos estamos encontrando con el mismo Cristo, porque es Cristo el que se esconde con los pobres. ¿Y qué caminos tenemos, y con esto termino, para acercarnos a los pobres? Pues yo diría que fundamentalmente
3. De cara a este compromiso de la Iglesia por los pobres, en este documento se nos señalan como 3 caminos de cara a nuestra tarea a hacer cerca de los pobres. Primero, estar cercano, es decir, un compromiso activo por los pobres, que nuestra vida sea una vida entregada y preocupada, ocupada en nuestro quehacer en favor de los pobres. En segundo lugar, eliminar las causas estructurales que provocan pobreza. Siempre se dice tradicionalmente, yo se lo he dicho muchas veces cuando daba doctrina social de la Iglesia, que los cristianos nos hemos dedicado más, siempre me criticaban luego este ejemplo, porque dicen que no es así, pero era un ejemplo que se ponía para entendernos, ¿no? Al menos antes, que los cristianos hemos sido más enfermeras que médicos. Las enfermeras un poco siempre se han dedicado, perdona si hay alguien de este ámbito, quizás más a la cura, ¿no? A la cura de las heridas, a la cura de lo que es el quehacer, las heridas que tenemos. Mientras que los médicos pues hacen esa labor no solo de curación, sino también un poco de prevención, ¿no? Bueno, pues yo creo que esa sería un poco la idea, la clave de eliminar las causas estructurales que provocan pobreza. La tarea de la Iglesia es una tarea de comprometerse por la justicia en el mundo y, por tanto, ayudar a los pobres tiene también esta dimensión de caridad política. Y, por último, la tercera camino para ayudar a los pobres es cambiar de mentalidad. Hay pobres porque nuestra mentalidad a veces fundamenta la realidad de la pobreza. Es una mentalidad indiferente, a veces pasamos de los pobres, nos preocupan poco los pobres son los últimos de la fila y los pobres son los que no se acuerda absolutamente nadie. Hay una indiferencia ante la realidad de la pobreza. En segundo lugar, hay una ideología en la que está marcada la meritocracia de la que habla el documento, ¿no? Esa clave de la meritocracia en la que nos merecemos nuestra vida y por tanto ahí está una culpabilización de los pobres, porque muchas veces pensamos que tienen lo que se merecen en cierta manera, porque no han hecho los esfuerzos que otros hemos tenido que hacer para ganarnos lo que tenemos. Hay una ideología que provoca la realidad de la pobreza y, en definitiva, porque tenemos también un sentido de que la felicidad está en la acumulación. La felicidad no está en la pobreza, sino que la felicidad está en el éxito y la felicidad está en la acumulación de cosas y de cargos. Y esto es lo más difícil. El ayudar a un pobre, dentro de lo que cabe, es fácil. El cambiar las estructuras, dentro de lo que cabe, es fácil. Pero el cambiar la mentalidad para que realmente las realidades que provocan pobreza y para que la mentalidad de indiferencia no se haga presente en nuestro mundo, es lo más difícil. Y a esto nos exhorta el documento, a cambiar de mentalidad, porque los pobres se convierten en un pequeño tesoro. Bueno, he estado más de 10 minutos, perdonadme, pero bueno, esto sería como un pequeño resumen de todo el documento, que era un poco a mí lo que me tocaba, y luego los otros 3 pues van a hacer elementos parciales de la exhortación. Así que dejamos a César, que nos va a hablar del tema de la historia. Bien. ¿Esto cómo va? Vale. Pues me decían 15 minutos. En 15 minutos, 2000 años. Pero bueno, cosas más difíciles pide la Xunta en educación. Y lo hacemos. Así que, lo primero, hay la historia de la Iglesia y lo segundo, la Iglesia en la historia. Si analizamos la historia de la Iglesia, que es lo que analiza Dilexité, podemos decir que se cumplió al máximo lo que dijo el Señor. Perfectamente. Si analizamos la Iglesia en la historia, bueno, ahí hay de todo. Pero nosotros vamos a fijarnos en la primera parte. Y lo primero que vamos a hacer es fijarnos en esas manos, porque si algo tenemos que tener claro es que Jesús tocó a los pobres. Estuvo con ellos, con todos los pobres que había en su época. Y vamos a pasar de diapositiva. Ahí tenemos a Jesús con los pobres que había en su época, que aparecen reflejados en el Evangelio y que son los mismos que 2000 años después están en la nuestra, los mismos. Había pobreza económica, tenían los mendigos,
las viudas que no tenían sustento, campesinos endeudados, pescadores empobrecidos, además comidos a impuestos. Tenían la pobreza espiritual, los publicanos, los fariseos, las mujeres pecadoras, aquellos que estaban perdidos o aquellos que se sentían culpables y que necesitaban el perdón de la divinidad. Tenían también la pobreza social, la marginación. Los leprosos tenían que andar por los campos con una campana avisando que no se acercasen. Las mujeres discriminadas, los niños que no tenían ningún valor social, los pastores o los extranjeros. Y acordaros que el Señor siempre nos habla del samaritano y del buen samaritano. También estaba la pobreza física. Los ciegos, los cojos, los paralíticos, los endemoniados, que eran los que hoy podríamos hablar de personas con problemas de salud mental o espiritual, los enfermos crónicos, y además que en la época aquella persona que estaba enferma, aún encima se le consideraba que estaba castigada por Dios. Algo hiciste malo, cojo. Y después teníamos la pobreza estructural, la de las injusticias sociales, los impuestos abusivos, los líderes religiosos que imponían cargas pesadas, los esclavos, los jornaleros, los políticos de turno. Pues bien, 2000 años después estamos en la misma circunstancia. ¿Cuál es la diferencia? Que hay miles y miles de personas que están trabajando contra eso y están siendo las manos de Jesús. Y entonces vamos a hacer ese recorrido histórico para ver diferentes manos que actuaron y que todas las hacen en nombre del Señor, porque sin el Señor todo esto no valdría para nada. Mirad, partimos del siglo I al siglo V, que está a los orígenes. No hay una iglesia estructurada, no hay una iglesia jerarquizada, no hay una iglesia que podemos ver como hoy en día con su acción social perfectamente definida, sino que lo que tenemos es hombres y mujeres que tienen la idea muy clara. ¿Y cuál es la idea? Que la caridad es encarnada, que la fe se vive como caridad encarnada y que culto y misericordia son inseparables. No se puede separar. No puede ser que yo vaya a rezar en la iglesia y salga y mire con desprecio al pobre. Mi oración no valió nada. Nada. Absolutamente nada, porque al pobre que tenemos ahí no es el pobre, es Cristo pidiendo. Por lo tanto, eso lo tenía muy clara en aquella época. La iglesia debe de ser pobre y para los pobres, e identificada con los pobres y al servicio de los pobres. Fijaros que los apóstoles lo tenían muy claro y rápidamente se instituyen la diaconía. Los diáconos, ellos se encargarían, los apóstoles, a la predicación, y los diáconos al servicio a los pobres, a la comunidad, a los necesitados. Pues eso es algo que tenemos que tener presente. Esteban fue uno de los primeros mártires, ¿no? También es significativo que uno de los primeros mártires de la Iglesia sea un servidor de los pobres, como el gran mártir que fue Jesús. Ya en el siglo III avanzamos un poquito. Diácono Lorenzo, que también va a sufrir martirio, cuando le llaman y dice: si mañana me traes aquí todos los tesoros que tenga la iglesia, quedas libre. Y allí fue, con un grupo de pobres, y les dijo: este es el mayor tesoro que tiene la iglesia. Lo mataron. Los padres de la iglesia también, todos, pero los más importantes de aquella época, Ignacio de Antioquía, Policarpo, Clemente, Juan Crisóstomo, Ambrosio, etcétera, etcétera, tenían clarísimo, que el evangelio solo se anuncia tocando la carne del pobre. Y que por lo tanto hacen llamadas constantes a eso. Y fijaros, cosas curiosas. Ambrosio, por ejemplo, dice que al pobre se le da porque es justicia. Es de justicia ayudar al pobre. No es por amor a la humanidad, no, porque es de justicia. Si tenemos que ayudar a alguien que no tiene, es porque hay otro que tiene de más. Y eso queda claro. O, por ejemplo, Agustín, que nos hablaba que la comunión de bienes y la limosna es camino de la conversión, y pedía eso. La conversión también es mirar al pobre con otros ojos, con los ojos del Evangelio. Pasamos al siglo IV, hasta el siglo XII, y nos vamos a la vida monacal, que empieza
a surgir en esta época. Fijaros, oración y caridad. ¿Cómo puede ser esto? Oración y caridad. Por algo muy sencillo. Hay una unión entre la oración, yo oro, hablo con el Señor a nivel personal, pero también hay otra oración, yo hablo con el Señor por medio de los pobres. Y decían que cantar es rezar 2 veces. Bueno, los que cantan bien. Los que cantan mal con una, que lo hagan sin cantar. Pero bien, pues aquí exactamente igual. Y entonces vemos que los grandes fundadores de monacatos lo tienen muy presente. San Basilio Magno une oración, trabajo y servicio a los pobres. Y funda las Basíliades, que eran unos lugares, los primeros hospitales, escuelas para pobres, donde lo importante es el acogimiento. Que cuando un pobre llega allí, encuentre una sonrisa. Y eso es lo que pide San Basilio. San Benito de Nursia, San Benito, nuestro benitiño, ¿no? Pues bien, San Benito, los monasterios se convierten en focos de economía solidaria. La economía solidaria, la del reparto. Y entonces los monasterios de los fundados por Benito, los benedictinos, tenían que ser lugares de acogida, centros de cultura, centros de hospitalidad, y que el pobre es acogido como el mismo Cristo. Y Bernardo de Claraval, por ejemplo, que dice que la contemplación genuina produce compasión. Si tú ves a Dios, ese ver te lleva a actuar. Y el actuar es con compasión. Seguimos avanzando, nos vamos al siglo XII y XIII. Y aquí aparece algo, hay en la Iglesia un problema. Esta tecnología, eso lo cortas. Hay en la Iglesia un problema en esta época, en la Iglesia en historia. Estaban diciendo que quién era más pobre, si Cristo tenía túnica, si no tenía túnica, discutiendo los teólogos esas cosas, que en aquel momento tendría su importancia. Pues bien, va a surgir gente que habla de que la pobreza voluntaria, porque si tienes pobreza porque te tocó vivir es diferente, la pobreza voluntaria, aquel que es rico y renuncia a todo, y renuncia incluso a su propia vida, también es una forma de ayudar y de concretarse en el pobre. Y ahí surgen los redentores, los trinitarios, tenemos Juan de Mata y Félix de Valois, y Pedro Nolasco, que es el fundador de la orden religiosa a la que pertenezco, Dieudonné, que está por ahí, y yo, bueno, al jefe, lo tenemos ahí. Bien, ¿y qué es lo que hacían? Tanto unos como otros recolectaban dinero para ir a liberar a aquellos que no tenían lo más preciado, la libertad. Y eso, por lo tanto, también era algún signo de pobreza, la libertad. También en esta época tienen las órdenes mendicantes su entrada. Órdenes mendicantes de la grandeza, por ejemplo, de Francisco de Asís, que siendo un individuo rico, además rico porque el padre era rico, renuncia a todo para vivir en pobreza. Y para vivir en pobreza no simplemente hay que ir aislado, no, vivir en pobreza con los pobres e intentar ayudar a los pobres. Y también la hermana Clara, Santa Clara de Asís, que dice que vivir en pobreza es un privilegio. E incluso van a trabajar para conseguir del Papa ese privilegio. Vivir en pobreza es un privilegio. O Domingo de Guzmán, que funda la Orden de Predicadores, que tendrá como misión también redimir a aquellos que están cautivos de... Es la anterior. Aquellos que están cautivos de la ignorancia, que también es una forma de liberar de la pobreza. Ahora sí, seguimos a la cuarta diapositiva, que también tenemos a la sanidad, la caridad sanitaria, que es algo fundamental. Fijaros, ya en el siglo III, San Cipriano nos hablar que cuidar a los enfermos es ser buen cristiano, porque cuando había peste, escapaban todos y dejaban al enfermo ahí. Acordaros en Ferrol, en 1474, la gran peste que hubo. Ferrol era Ferrolbello, hubo una peste enorme, de tal forma que murió muchísima gente. Tuvieron que prenderle fuego todo Ferrol,
¿Qué es lo que pasó? Pues el cura cogió a gente y se dedicaron a rezar. Y dice que el rezo que implicaba atender a los enfermos. Por desgracia, las crónicas no nos dan el nombre del cura, que no se escapó, que quedó con su pueblo, que quedó, porque el que escapó era el que mandaban, Ferrol, ese aún no sabemos dónde está, seguirá corriendo por ahí adelante. Pero ahí tenemos la cuestión, se quedó. Pues bien, ¿no os fijáis que muchas veces cuando hay en países persecución, los últimos que se marchan son los misioneros? Se quedan con el pueblo, a estar con el pueblo, siguiendo la idea de San Cipriano. Tenemos gente fantástica como Juan de Dios y Camilo de Lelis, que fundan las órdenes hospitalarias para atender a los enfermos que estaban necesitados y que no tenían nada. Aquí en Ferrol también tenemos un hospital, el Hospital del Espíritu Santo, que estaba allí en Muero, en Ferrol Bello, después el antiguo Hospital de Caridad. O Luisa de Marillat también, que es la persona que dice que hay que cuidar a los enfermos en los momentos bonitos de la vida y en los momentos complicados. Y hablaba también Luisa de ayudar a los enfermos al buen morir, al pasar de esta vida a otra vida, teniendo en cuenta además que vivíamos en un periodo en que el dolor no tenía cura, el dolor, el cólico miserere. Pasamos al siglo XVI, al XIX, y también van a surgir cantidad de hombres y de mujeres que se dedican a la educación, a la promoción humana. Primero va la Iglesia, y la Iglesia crea los primeros hospitales. Primero va la Iglesia y crea las primeras escuelas. Después viene el Estado y echa a la Iglesia. Y ese es el proceso, en todo. Siempre fue así. Pues bien, en este caso exactamente igual. La nobleza tenía garantizada la educación. La nobleza, porque eran ricos, pagaban y punto, la nobleza. Los demás no. Ni la burguesía, ni los campesinos, ni nada. Esos no tenían garantizado. Pues bien, para atender a esa gente van a surgir esta gente, estos santos y santas, hombres y mujeres que, por ejemplo, José de Calasanz va a fundar la primera escuela gratuita de Europa para los niños pobres, aquellos niños que no valían para nada. Pues esos niños son los que cogen y les enseñan las primeras letras para poder triunfar en el mundo adelante. O Juan Bautista de la Salle, con los hermanos de las escuelas cristianas dedicadas a eso, a los hijos de los obreros, a los hijos de los artesanos, intentando convencer a los padres que no mandaran a los niños muy pronto a trabajar, porque a los 5 años estaban trabajando. En las minas, era lo mejor. Un empresario de minas deseaba niños de 4 o 5 años, porque cogían en las grietas, no había que cavar nada más, mete tú y punto. Entonces hay que convencer a los padres para decirles, oye, no los mandes a las minas, mándalos a la escuela, van a tener un futuro, van a tener más formación. Y en el siglo XIX pues también pues tenemos muchísimos, Juan Bosco, por ejemplo, que no solamente se preocupa de los niños, sino después también de esos otros que la juventud, ¿qué hacemos con ella? Pues serán también los primeros que se dediquen a trabajar con la juventud, o Juana del Estonac, que me parece que no aparece en la disertación, pero estando aquí en Ferrol, como no vamos a hablar de Juana y la Compañía de María. Bueno, pues que se dedicaban a las niñas. Y ya en el siglo XIX al XXI, pues la Iglesia continúa, no abandona todo lo anterior. Es decir, estos son círculos concéntricos. Tenemos lo de antes y vamos añadiendo cosas nuevas. Pues ahora fundamentalmente los emigrantes, ya en el siglo XIX empieza Juan Bautista Scalabrini, era el apóstol de los emigrantes, era un obispo italiano, y cuando ve partir todos los italianos dirección Estados Unidos y que parten solos sin ningún tipo de ayuda, le conmueve, y eso hace también que él y Francisca Javier Cabrini, también a petición de otro papa llamado León, pero 13 en este caso, le dice que vaya a Estados Unidos y que trabaje con esos emigrantes. Por lo tanto, son emigrantes que van allí, no de los que vienen aquí, que eso será posterior. Y que también es fundamental. Por curiosidad, es la primera santa estadounidense, Francisca Javier Cabrini. Y santos contemporáneos, pues Teresa de Calcuta, Dulce de los Pobres, Carlos de Foucault,
etcétera, etcétera. Hombres y mujeres que trabajan con los pobres y están con los pobres, pero con algo fundamental. Es trabajar con los pobres, pero dar valor al pobre, devolverle al pobre la dignidad como persona, como ser humano. Antes podría ser, eso todo tiene que ver también con el avance de la historia, con el avance de los tiempos. Entonces antes el pobre era alguien que le ayudabas, pero a lo mejor se olvidaban de promocionarlo. Y ahora el pobre hay que trabajar con él y hay que darle lo que le corresponde como dignidad, como ser humano que es, como criatura de Dios que es. Y ya para acabar, y cumplo el tiempo, pasa a la siguiente. Fijaros, esas manos de Cristo pobre, empezando por abajo, son las diferentes etapas de la historia, que he buscado una frase que la resuma. Las manos de Cristo pobre es caridad encarnada, es caridad y oración, es amor liberador, es pobreza evangélica, es misericordia que cura, es educación transformadora, es justicia social, es dignidad humana y es solidaridad activa del pueblo de Dios, porque ellos no son a los que vamos, ellos forman parte, son pueblo de Dios, están con nosotros, aunque su Dios sea otro, pero son nuestro pueblo también y que tenemos que atender, porque seguimos siendo en el 2025, el día que sea hoy, que no sé qué día es, 15 de noviembre, seguimos siendo las manos de Cristo, en este caso en Ferrol. Cumplí el tiempo. Como me rompa. Paso yo. Como prefieras. Paso yo casi mejor que voy a con esta. Con esta, ¿vale? Vale, pues... Sí. Vale, por el principio. Pues eso, un poco a mí me tocaba pues presentar un poco qué interpelaciones a la Iglesia, bueno, a la Iglesia, tanto a nivel individual como comunitario, hay dentro de este documento, que no es poco. Y sí que comentar que hace unos meses tuve la oportunidad de encontrarme en Madrid con Amaya Valcárcel, que es una abogada española que trabaja desde hace muchos años para el dicasterio de las migraciones, y le preguntaba, en plan así rollo, todo en tema cotilla, ¿qué? ¿Cómo ves a Robert? Le decía así de cachondeo. ¿Cómo ves al Papa? ¿Cómo ves al nuevo Papa? ¿Le ves así en el plano como Francisco? ¿Lo vemos así que se va a preocupar por lo social o todo lo caminado va a ir para atrás? Y ahí me decía, pues yo creo que sí, yo creo que sí que va a seguir, yo creo que va a seguir. Y la verdad, cuando tuve la oportunidad de leer este Dilexis pues se confirmaron lo que decía Maya, porque bueno, así, con el título este de Te he amado, que parece muy sencillo, sí, la continuación de lo que decía Francisco, pero parecía como así poca cosa, realmente cuando empiezas a leerlo como que hay bueno, yo lo interpreto como una auténtica revolución que hay dentro, ¿no? Y ya desde el número 1, porque en el número 1 nos dice que te he amado a pesar de tu debilidad. ¿Sabes? Es decir, aquí ya nos está marcando algo que va a lo largo de todo el documento y donde salen las interpelaciones que yo veo, ¿no? Y ahí nos remarca que Dios nos ama desde abajo, no desde arriba, ¿no? Como podría parecer, ¿no? Que nos ama desde la compasión y no desde la fuerza. Y eso directamente lo que nos tiene que hacer ver es que el rostro de Dios es el rostro de los y las pobres, el rostro de las personas heridas y de las personas que están olvidadas o que están pues eso, separadas un poco de la sociedad y de... Ahora. Vale. Y seguía diciendo, en el número 5, porque ya empieza bien el hombre, empieza ahí dando duro, tocando nuestras conciencias, dice que en los pobres él sigue teniendo algo que decirnos. Eso es muy importante, ¿no? Si en los pobres tiene algo que decirnos, quiere decir
que tenemos que acercarnos a los pobres, no vale estar separados escuchando desde la lejanía, ¿no? Y esto ya es parte de esa revolución, porque nos está diciendo que hay que pasar de la beneficencia, de ese buenismo, ¿no? de ayudar, pero sin mezclarme, ¿no? de separarme, y nos invita a ir a los márgenes, a estar con las personas que sufren, a estar con los pobres, en definitiva, ¿no? Dentro de pobres, todo lo que entra dentro de lo que podemos entender como pobre, ¿no? Y esto, al final, un poco como lo podemos interpretar, es que el amor de Dios es algo más que ese sentimiento espiritual, ¿no? Tiene que ser ese impulso que nos debe mover y que nos debe llevar a salir de la indiferencia en la que estamos, del inmovilismo en el que estamos, y a ir en busca, no que vengan a nosotros los pobres, no que vengan las situaciones a nosotros, sino que tenemos que salir, tal como hizo Jesús. Jesús andaba todo el tiempo por los caminos, que tenía que tener las calzas destrozadas el hombre. Pues es lo que nos invita, ¿no? Y aquí sí que me recuerdo un poco al libro del Éxodo, cuando se decía: he visto la opresión de mi pueblo, he oído su clamor, ahora ve, yo te envío, ¿no? Creo que es algo que está muy en esa línea de sal y sana, ¿no? Porque sería un poco por ahí. Un poco, siguiendo un poco, dándole forma a lo que es todo el mensaje que nos lleva, que nos señala aquí León, me llama mucho la atención el 1.16 cuando dice: Dios, queriendo inaugurar un reino de justicia, fraternidad y solidaridad, se preocupa particularmente de aquellos que son discriminados y oprimidos. Eso sin duda, yo creo que es la llamada teológica y pastoral más fuerte que tenemos ahora mismo como Iglesia. Creo que es algo que nos tiene que resonar todos los días, y desde ese entender que Jesús se hizo pobre para liberarnos. Es decir, el que Jesús naciera en un contexto que sabemos, en el portal, vamos a recordar hace poco, ¿no? En ese portal, que tuviera que salir corriendo porque lo iban a perseguir, ¿no? Como tantas otras personas que estamos viendo en nuestra sociedad, que tienen que salir de sus países porque las quieren matar. El que después fuera expulsado de Nazaret, ¿no? Y el que después encima, aunque lo matan, también es fuera de la ciudad, ¿no? Es decir, todo de todo, ¿no? Y eso no fue al azar. Eso es un ejemplo que tenemos que tener en cuenta como seguidores de Jesús, ¿no? Y eso también lo recoge muy bien en la encíclica, ¿no? Creo que es un resonar a las conciencias y una justificación de que el mensaje que nos está diciendo esta encíclica no es un mensaje vano ni es al azar, es algo muy justificado y algo que viene desde las enseñanzas y desde la vivencia de Jesús, desde su experiencia. Y ya me atrevo a meterme en las interpelaciones. Estas son las que más me resuenan a mí, ¿no? Vale, empezando por las personales, que al final yo entiendo que están muy, muy ligadas entre ellas, y también después a nivel comunitario, evidentemente. Si lo que nos llama a nivel personal al final se tiene que reflejar en lo comunitario. La primera interpelación es claramente a cambiar la mirada. En el número 16 nos dice: no podemos decir que la mayor parte de los pobres lo son porque no hayan obtenido méritos. Parecería que solo tienen méritos aquellos que han tenido éxito en la vida. Es un poco lo que decíamos lo que señalaba antes Fernando al abrir, esa falta de meritocracia. O sea, es algo que la sociedad nos estamos acomodando a pensar desde ese neoliberalismo o desde ese entender la vida como que las personas que tienen éxito es por mérito personal y sin embargo las personas que sufren la pobreza es por culpa individual, ¿no? Parece como que no, diluimos todas las estructuras que ponen en vulnerabilidad a las personas y esa ignorancia que hacemos muchas veces a las diferentes situaciones. Y ahí lo que nos para mí, yo entiendo que esa llamada que nos hace Jesús, que nos hace Jesús, pero que lo refleja aquí León en la encíclica, es a cambiar una mirada y pasar a tener una mirada sin juzgar. El mirar al pobre sin juicio, ¿no? Entendiendo que toda persona tiene dignidad, ya por el hecho de ser persona, enlazándolo con Dignitas Infinitas.
reconociendo su historia, su fuerza, sus plenas capacidades para ser plenamente como cualquier otra persona, ¿vale? Entonces eso, la primera interpelación, mirar sin juzgar, porque aparte, si somos iglesia, no podríamos ser iglesia o sea, tendremos que acoger a todo el mundo, y para poder acoger tiene que ser sin juzgar, eso es así. La segunda interpelación, claramente, es salir del confort. Nos dice, en un mundo donde los pobres son cada vez más numerosos, paradójicamente también vemos crecer algunas élites de ricos, que viven en una burbuja muy confortable y lujosa, casi en otro mundo respecto a la gente común. Creo que es bastante claro. Estamos entrando en una sociedad completa, bueno, lo vemos, una sociedad materialista, en todos los sentidos, en cuanto a bienes materiales, en cuanto a información, en cuanto a derechos, donde parece que cuanto más o sea, es una lucha por acaparar. Se pierde esa visión de compartir, se pierde esa visión de comunidad. No está prima lo que se llama ahora, lo que le dicen la libertad individual. De repente se prima esa libertad individual, valoramos nuestra libertad y se nos olvida que lo que tiene que es, y sobre todo a nosotras como cristianas, lo que tiene que ser la libertad comunitaria. Sin libertad comunitaria no existe, no podemos hacer reino, básicamente, ¿no? Y entonces lo que nos interpela aquí es un poco a vivir desde esa sobriedad y desde esa responsabilidad solidaria. No se trata de vivir mal, eso es así, en plan, no se trata de sufrir por querer sufrir, pero se trata de tener esa perspectiva de sobriedad, de responsabilidad solidaria, de entender que somos parte de una comunidad más amplia y desde ahí vivir con ese sentido que decimos ahí. Entonces esa interpelación sería eso, el vivir con sentido. Ya está, la tercera, ¿no está? Sí, está, ahora sí, ahora. La tercera, sí. Vale, sí, la tercera. Y la tercera sería, un poco reforzando lo que decíamos antes, el salir de la beneficencia para llegar a la comunión. Aquí yo creo que esta frase, o sea, este texto me parece súper precioso, vamos, porque cuando dice, el contacto con quien no tiene poder ni grandeza es un modo fundamental de encuentro con el Señor de la historia. Es decir, aquí nos vuelve a reforzar, es algo que está en todo el texto, el reforzar la necesidad de salir y de estar con los pobres, de salir y andar con el pobre, de salir y chocar con el pobre. Y entonces eso es lo que lo fundamental de esto es salir de este asistencialismo, que está bien, que es bondadoso, que está bien ese ayudar, pero hay que hacerlo desde la relación, que eso es donde está el compromiso. Es muy fácil dar cosas, donar cosas, pero donde estamos encarnando el mensaje de Jesús es cuando estamos dando nuestra vida, que al final, y la vida se da en el contacto con las personas. El ejemplo lo tenemos con Jesús y con todas estas personas que has comentado antes, ¿no? Que al final lo que hicieron fue dar su vida, y muchas veces desde no tener nada, pero estaban dando lo suyo, ¿no? Como Francisco cuando se quitó la túnica, ¿no? Y entonces es la grandísima interpelación que nos hace aquí, ¿no? El compartir vida. Perdamos los miedos, claro que da miedo el decir en plan, salgo, comparto, me mojo, pero es lo que lo está interpelando, ese compartir vida. Y ya, en las interpelaciones comunitarias, que viene muy en relación con lo que ya estaba comentando, la primera sería una iglesia que se parezca al Evangelio. ¿Qué quiere decir con ello? Lo dice muy claramente en dos puntos que señalo aquí, ¿no? Que aquí, por cierto, está retomando las palabras de Francisco. Ahí se ve también esa conexión que mantiene, ¿no? Decía Francisco, y dice ahora León, cómo quisiera una iglesia pobre y para los pobres. Y sigue comentando, existe un vínculo inseparable entre nuestra fe y los pobres. Esto sin duda es un mensaje directo a la comunidad. Aquí nos está hablando, pues a las diócesis, a las congregaciones, a las distintas agrupaciones que pueda haber. Y es un mensaje, pero directísimo. Y
Y esto lo que nos interpela es a dejar de medir a veces el si tenemos más recursos, o si tenemos más iglesias, o si tenemos más templos. Dejar de competir en eso. Que lo importante, si queremos ser iglesia, como nos decía el Evangelio, es ser comunidades que ofrezcamos una acogida verdadera, sin juzgar lo que venía antes, una acogida verdadera, donde todas las personas tengan cabida, donde aquella persona que no tiene cabida en otros lugares, con nosotras sí, en la iglesia sí, tiene cabida. Que sean comunidades que busquen la justicia, que impartan justicia y que busquen la justicia también, que traten de cambiar esas estructuras que al final están poniendo a las personas en situaciones de vulnerabilidad y al final es lo que causa esa pobreza. Y también con ternura, ¿no? Como lo hacía Jesús, con ese cariño, con ese cuidado, con ese mimo, entendiendo que la persona que está sufriendo esa pobreza, cual sea, también es una persona dañada. No se puede, hay que tratarla con cuidado, ¿no? Eso lo sabemos, ¿no? Como cuando estamos con una persona enferma, cuando estamos con cualquier persona que está dañada. Y desde ahí seguía diciendo en esta idea, no se puede rezar ni ofrecer sacrificios mientras se oprime a los más débiles y a los más pobres. Fijaros qué directo es aquí León. Entonces, aquí yo creo que esta gran interpretación para ser iglesia, que decía antes, para ser iglesia que se parezca a la del Evangelio, la gran interpelación es que tenemos que celebrar la Eucaristía desde el compromiso social. No dar, el darle ese sentido que va más allá de la propia celebración, que él lo tiene, pero hacerlo desde ese valor social, como lo hacía él. Eso es símbolo, el compartir el pan, ese símbolo que hacía él, ¿no? La segunda interpelación, así a nivel comunitario, que podríamos señalar, sería que el ser una iglesia, el que seamos una iglesia que sane y que acompañe. Aquí dice León, cuando la iglesia se arrodilla junto a un leproso, a un niño desnutrido o a un moribundo anónimo, realiza su vocación más profunda, amar al Señor allí donde Él está más desfigurado. Creo que es algo que a mí me pareció súper potente, tal como lo dice, ¿no? Súper claro, básicamente, ¿no? Debemos ser una iglesia que... vale. Gracias. Eso. Debemos ser una iglesia que no juzguemos, por eso para poder dar esa acogida que decíamos, sino que curemos, que seamos sanadoras como lo era Jesús, ¿no? Debemos ser una iglesia que no haga preguntas, que no fiscalice, sino que acompañemos. Y el acompañar significa estar al lado, ni delante ni detrás, ni empujando ni tirando, al lado, acompañando, que es como tenemos que ser iglesia. Y para poder ser eso, lo que tenemos que ser, y ahí está la interpelación que nos hace, es ser comunidades, o sea, iglesia, en movimiento y en acogida, acercándonos a los pobres y acogiéndolas, sin juzgar, sin preguntar, sin poner límites, ¿no? Lo cual es bastante difícil, pero es lo que nos dice él. Y por último, la tercera interpelación que veo que nos está haciendo aquí León, pues es el ser una comunidad que libere. Al final veis que está todo muy asociado, ¿no? Veis, todo lo tiene muy hilado, la verdad es que es un texto muy hilado, ¿no? Aquí hay un momento que nos dice, la caridad cristiana, cuando se encarna, se convierte en liberadora. Y la misión de la Iglesia, cuando es fiel a su Señor, es siempre proclamar liberación. Creo que lo decía antes Fernando al abrir. Estamos en un momento donde hablamos de primeras sociedades, segundas sociedades, terceras sociedades, o primer mundo, segundo mundo, tercer mundo. Y muchas veces lo hacemos desde ese vivir aisladas, ¿no? Ahora mismo vivimos en un mundo donde existen un montón de nuevas esclavitudes, de nuevas pobrezas, como bien decía Fernando, y ante ellas, como Iglesia, no podemos estar calladas. No podemos estar calladas porque así nos lo hizo saber Jesús, que no podemos vivir ni convivir con estas situaciones, que tenemos que denunciarlas y actuar contra ellas. Y entonces, frente a esas nuevas esclavitudes, por ejemplo, estamos en este año jubilar y
a mí como Blata me toca decirlo, la trata, ¿no? La trata es una realidad que parece que está muy oculta y está ahí, está a pocos metros de aquí. Encontramos situaciones donde mujeres están siendo explotadas sexualmente a cambio de dinero y en situaciones de completa vulnerabilidad, en plan, muchísimas más, ¿no? Pues ahí lo que nos llama este documento es a tener una actitud redentora, como ese Jesús redentor, ¿no? Esa imagen que tenemos, o bueno, nosotras a Olata lo tenemos muy presente, esa imagen donde Jesús en su tiempo se enfrentó de un modo pacífico, pero de un modo firme, a aquellas estructuras que ponían en vulnerabilidad, que hacían daño y que al final ejercían esa violencia sobre personas, ¿no? Y lo hacía hablando con todas las personas, pero siempre de un modo firme, sin enfrentarse, sin violentar. Y de tanto, pero molestando, ¿no? Que es un poco lo que yo siempre lo digo, en plan, como que Dios nos llama nos quita de nuestro sitio, ¿no? Entonces, al final nos molesta, ¿no? Pues es un poco esa actitud, la de molestar. De hecho, Jesús acaba en la cruz por eso, porque molestó, porque intentó cambiar, porque estuvo con esos pobres, ¿no? Pues un poco nos llama a eso, a tener esa actitud redentora, de denunciar, de estar junto a la persona que está sufriendo, y desde ahí que la Iglesia, y yo creo que es la gran exhortación aquí, la Iglesia sea un espacio de liberación. No podemos ser un lugar donde se juzgue, no puede ser un lugar donde todavía se haga más daño. Pero ya la última, ya para finalizar, también León, a lo largo del documento, nos da pistas de cómo podemos lograr esto, de cómo podemos llegar cómo podemos avanzar en estas situaciones y como comunidad y como Iglesia, ¿no? Y él habla de desarrollar una espiritualidad social, que básicamente lo que es esta espiritualidad social es una espiritualidad en acción. Él dice: la Iglesia solo será plenamente esposa del Señor cuando sea también hermana de los pobres. Es una afirmación que ya no hay más que decir, o sea, podía dejarlo aquí y ya, pum. Porque aquí nos dice claramente eso, que el orar y el servicio van juntos, no se pueden separar. Porque orar sin servir es incompleto. Y servir sin orar, al final se va a agotar, ¿no? Entonces es un poco como que tiene que haber una coherencia entre la misa del domingo y la vida del lunes, ¿no? Es un poco eso. Y de ahí que esa frase, yo creo que esa frase, y ya con eso concluyo, la Iglesia solo será plenamente esposa del Señor cuando sea también hermana de los pobres, debe ser la brújula que como comunidad, que como Iglesia tenemos que tener. Y ya está. Sí. Gracias. Bueno, creo que me han dejado la parte un poco más difícil, por dos razones. Mi invitación hoy aquí, y muchas gracias por haberme invitado, es la primera vez que participo en un encuentro de este tipo. Es para que dé mi visión acerca de todo el documento, toda la exhortación apostólica. Bien largo, como ya se ha mencionado. Les confieso que es la primera que leo en mi vida. Y mi visión la basé en algo muy personal, pero también vinculé esta parte de vulnerabilidad que hoy me ha tocado venir a hablar aquí y en la cual están reflejados muchos de mis compañeros hoy emigrantes. Decidí escribirla porque son muchas, no quise perder ni un detalle. Y me gusta comenzar con un pasaje, un versículo bíblico que comento con mi padre desde que era niña. Les confieso que él sí lee la Biblia, le gusta hasta llegar a discusiones de versículos bíblicos con la parte científica, pues yo soy médico psiquiatra y de algún modo la ciencia ha tratado de individualizarse un poco de la religión. Y me gusta este versículo porque tiene que ver mucho con
casi todos los temas que se hablan en la exhortación apostólica. Es más fácil el pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Mateo 19, 24. Hace más de 7 meses decidí abandonar mi país, mi cultura, mis tradiciones, para cambiar toda una historia de sacrificios tanto personales como familiares. Estudié 6 años sin descanso, una carrera de muchas noches acompañadas de insomnio y desvelo. Perdí enfermedades de mis padres, fiestas de cumpleaños, navidades, sumergidas en un mar de libros para cumplir una meta y un sueño. Me gradué y tuve que salir de mi país a trabajar al exterior. Estuve 3 años en Venezuela. Dejé durante todo este tiempo atrás mis padres, mis hermanos, una niña pequeña. Todo esto lo hice porque hay que ganar un salario acorde a cumplir necesidades y poder ayudar a los míos. Al terminar este contrato laboral, me incorporé a una especialidad médica de psiquiatría. Les confieso que la psiquiatría en Cuba no es una especialidad la que todos quieren estudiar. Si hoy le preguntas a la mayor parte de los estudiantes de medicina qué especialidad quieren estudiar, todos te van a decir cirugía. El ser cirujano es la especialidad. Y nada, a mí me gustaba la psiquiatría. Les voy a confesar por qué. Escogí esta profesión no por ser una mejor paga, no es la más solicitada, no es la que a todos les gusta, pero la elegí porque entiendo que es el lugar donde se aman a los que no son amados. Y para mí la forma más compleja hoy de expresar amor es amar al rechazado. Los pacientes psiquiátricos son los pacientes más rechazados por la sociedad. Desde la historia pasada se conocen casos de no existía la especialidad de psiquiatría y muchas personas con trastornos psiquiátricos eran quemados en la hoguera porque se decía que era algo del demonio. Y nada, los enajenados, como le dicen, los rechazados, los marginados, esos son los pacientes que hoy recluyen en hospitales psiquiátricos y son abandonados incluso no solo por la sociedad, también hasta por la propia familia. Ellos no esperan nada, solo esperan una sonrisa. Y de ellos les puedo decir que aprendí más de los que dicen que están sanos mentalmente. Vi en ellos la ingenuidad de la mente del ser humano y cómo la creación de Dios es la más perfecta de las incertidumbres, además de los desafíos que aún les espera la ciencia. Un día mi familia y yo tomamos la decisión de emprender un duro comienzo a estas tierras extranjeras. Los motivos, muchos. Salarios justos para una profesión como la que yo estudié, derechos sociales, accesibilidad a escaseces y vicisitudes que hoy presentan los países del tercer mundo y que no es oculto para nadie. Y acá estamos empezando de cero y se hace difícil mirar atrás y ver con añoranza la infancia, los amigos, tantos años de estudio, incluso hasta los esfuerzos que uno hace para llegar a la profesión. Dejar atrás la tierra que vio nacer a uno, para ser parte hoy de una nación totalmente diferente. Y somos hoy los nuevos rostros de la pobreza que tanto se habla en esta exhortación apostólica. Porque somos pobres hoy en esta cultura, somos la comunidad débil, somos los frágiles. Hoy los emigrantes somos los excluidos socialmente y no contamos con los sustentos materiales. Estos son los rostros de la pobreza que mencionan en esta exhortación apostólica. Hoy los emigrantes pasamos esa realidad. Créeme, hermano, los que decidimos emigrar solo traemos una mochila cargada de sueños, todos por cumplir, pero que enfrentan los riesgos de la migración, dentro de ellos los problemas laborales. Yo soy ejemplo profesional, estoy desempleada. La discriminación. ¿Cuántos emigrantes hoy no son amenazados por prejuicios? Incluso se llega hasta la xenofobia. Mi familia y yo hemos pasado por todos estos riesgos
y les puedo asegurar que convivo en una comunidad de migrantes, que nadie ha salido ileso de eso. La iglesia que plantea la exhortación apostólica, para mí, es la iglesia ideal. Considero hoy que es un gran reto para ella convertir cada palabra que se dice en hechos. Ayudar económicamente a veces no se hace suficiente. El Papa Francisco mencionó palabras que para mí son indelebles: acoger, proteger, promover e integrar. Si nos percatamos todos, son verbos y los verbos significan acción. No vale hoy mirar atrás. Espero que en este lugar, de donde comienza una iglesia que camina al lado de los pobres, no solo ponga monedas en un cheque, sino la mano en el hombro del pobre y mire con pasión a los que son excluidos. Hay que enseñar la palabra de Dios. Hay que hablarle de Dios a los pobres. El modelo de la iglesia propuesta está, y con mucho por hacer también. Si los pobres encuentran a Dios, se acaba la pobreza espiritual. Hay que decirle al pobre: te acepto. Te acepto en mi país, en mi sociedad, en mi familia, en mi vida. Porque el reino de los cielos todos lo pueden ganar, no importa si eres rico o pobre. La humanidad es la herramienta y un corazón limpio debe ser la característica esencial de un cristiano. No podemos manejar bienes con el fin de ayudar si no tenemos a Dios en el corazón. Dejaríamos de ser justos y nos convertiríamos en celadores facticios. Mi visión de esta exhortación apostólica es pedirle a los que hoy se encuentran en posiciones favorables que ayuden a los pobres a tener sueños. Ellos también tienen derecho a soñar. Y no quiero despedirme sin antes cerrar con una frase que me gusta mucho, que dice: somos del mismo material del que se tejen los sueños. Nuestra pequeña vida está rodeada de sueños. Es de William Shakespeare. Muchas gracias. Bueno, pues como veis, yo creo que ha sido muy diversa, ¿no?, la presentación de los cuatro. Yo creo que no nos hemos pisado, y eso que no lo habíamos trabajado, sino que han sido cuatro intervenciones, yo creo que complementarias, que vienen muy bien pues para celebrar esta Jornada Mundial de los Pobres que ya estamos celebrando, y que pues nos pone un poco en pista, como bien acabas de señalar, de esa iglesia ideal, pero que es una iglesia de sueño que nos tiene que poner en camino y hacia la que tenemos que tender, que así lo ha hecho la historia. Hay muchos ejemplos y a nosotros nos toca en esta historia pues ser también esas manos de Cristo que lleven adelante pues este proyecto de evangelio y este proyecto que el Papa nos plantea para nuestra iglesia. Bueno, pues tenemos un poquito de tiempo si queréis, no se nos ha hecho muy largo, está lloviendo, total, ¿qué vais a hacer por la que es real? Si os vais a aburrir y os vais a mojar, tenemos un poquito de tiempo si queréis pues hacer alguna pregunta, algún cuestionamiento, algún diálogo, alguna reflexión en voz alta de lo que nos ha sugerido, pues lo que hemos escuchado, lo que hemos acogido, y qué interrogantes nos planteamos también como comunidad. En definitiva, es también una manera de celebrar esta Jornada Mundial de los Pobres, que nos ha permitido pues también escuchar testimonios concretos y de personas que más o menos pues también estamos en esta línea de querer trabajar y construir esta iglesia pobre y para los pobres. Pues si alguien quiere comentar, dialogar, exponer, tenemos oportunidad. Yo solo preguntar, de verdad, con la mano en el corazón, no necesito que me oigan. Luego lo repetimos la pregunta. Que somos de verdad esa iglesia, de verdad, todos los que estamos. O sea, ¿de verdad creéis que somos esa iglesia del Evangelio? Si somos esta iglesia del Evangelio, bueno, pues cada uno podemos decir cada uno. Evidentemente aquí nos has presentado pues un reto, ¿no? Es un ideal. El ideal es un evangelio, el evangelio es un ideal, ¿no? Siempre es un camino.
es un horizonte hacia el que tender. Pero a mí me gusta mucho que el documento haya hablado precisamente de la historia, porque la historia nos manifiesta realidades concretas, como a través de las cuales la Iglesia ha estado intentando en su pequeñez dar respuestas a las pobrezas. Yo creo que lo seguimos haciendo. Podría hablar la directora de Cáritas, podríamos hablar de otras realidades que no son Cáritas, porque Cáritas no agota toda la caridad de la Iglesia, y yo creo que hay realidades concretas que visibilizan esta Iglesia que quiere estar cerca de los pobres y para los pobres. La misma jornada de los pobres que estamos celebrando hoy, pues con lo que significa en algunas comunidades, pues de encuentros fraternos, detalles que cada uno de nosotros tenemos en nuestra conciencia y en nuestra vida interior, de estar cerca de un enfermo, estar y llamar a una persona sola, apoyar a alguien que necesita pues una palabra de aliento, ser amigo del que no tiene muchos amigos, dar nuestro voluntariado en muchas claves. Yo creo que hay cantidad, hay una dinámica, hay no voy a decir que un tsunami, pero hay realmente una realidad de que es la voluntad. Evidentemente, el pecado original está presente siempre en la historia y está presente también en la historia de la Iglesia, y por tanto, pues no lo conseguimos al 100%, ni lo conseguimos pues como quizás quisiéramos o debiéramos, pero estamos en camino. Se me ocurre, no sé si los demás... Completando lo que dice don Fernando, yo me estaba acordando del Papa Benedicto XVI, un gran teólogo, y vino después Francisco. No era tan gran teólogo, me refiero porque Benedicto XVI no era tan gran teólogo, pero decía cosas muy importantes, de otra forma, y lo entendíamos mejor, y lo veíamos mejor. Y tuvo cosas porque el Espíritu sopla en cada momento lo que necesita. Y la Iglesia del siglo XXI necesitaba al Papa Francisco. Y vino y cambió. No como un tsunami. Los tsunamis arrasan, destrozan todo. Y esto tiene que ser como el orvallo, que cala, pero te va llevando, ¿no? Si nos viene un tsunami, nos lleva a todos a Catabois. En cambio, el orvallo, cada uno llegará a su casa y mojado. Pues bien, dejemos que el Espíritu que va soplando, el Espíritu que va haciendo en cada sitio, y fijaros, nuevas personas que vemos, nuevos santos que surgen, que a veces están canonizados y otras veces no, pero que son modelos, pues por ejemplo, pues el último que tiene 16 años no, y que es de los milenios, de esas nuevas generaciones. Pues bueno, yo pienso que el Espíritu Santo va haciendo y nos va cambiando a cada uno de nosotros. Y pensad simplemente cómo éramos nosotros hace 40 años y cómo somos ahora. Y no hablo físicamente, hablo en el sentido, en la forma de ver. Y también en la forma de, no podemos quedarnos callados, porque el Espíritu Santo nosotros también tenemos que transmitirlo, no podemos quedar callados. Y los cristianos también tenemos, y ahí tiene que soplar el Espíritu, en este mundo complicado donde vemos mensajes de odio auténtico que están en las redes sociales, no en las redes sociales, en la calle, de odio, de peligro, que recuerdan a tiempos que pensábamos que estaban superados. Los cristianos tenemos mucho que decir. Por lo menos decirles a esos que no digan gilipolleces, por lo menos. Así que ahí también se tiene que notar la acción del Espíritu, es mi opinión. De acuerdo. Poco más que comentar, pero o sea, yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir los dos, o sea, completamente de acuerdo. Un poco por aportar también es entender que creo que si fuéramos a esa iglesia ya, este documento no estaría hecho. O sea, entonces, pero está muy bien, pero a mí me parece lo que estábamos comentando ahora, como que el espíritu está soplando, creo que estamos yendo hacia una dirección y creo que este documento al final es un documento para toda la Iglesia. La Iglesia no seremos esa Iglesia ahora mismo, pero este documento sí que es para toda la Iglesia. Y desde ahí nuestra responsabilidad como individual, como cada una, como cristiana, para verse reflejada ahí, y después como comunidades también para verse reflejado en lo que nos está diciendo. Entonces, no es lo que dice el documento, es en plan, movámonos,
sabemos que no somos esta iglesia, pero queremos ser esta iglesia, pues nos toca movernos, nos toca incomodarnos, porque es eso, cuando Dios nos llama es para incomodarnos, ¿no? Lo decía. Entonces yo creo que por ahí es el tema. Y también hay que entender que la iglesia es muy grande, somos muchas, somos muchas, y que no todas, no todas vamos al mismo ritmo, no todas. Entonces, por eso mismo, también tenemos que salir, encontrarnos entre nosotras y hacer fuerza entre todas. Entonces, por eso me parece que es el camino, o sea, está marcado el camino. Es la brújula que decía yo, es un poco por eso, porque no somos esa iglesia, pero tenemos claro que queremos ser esa iglesia, pues a andar caminos. Sí, yo quería comentar algo que me impactó de Rosa Laura, y fue lo que comentó de la vivencia que tenía con su padre en la lectura de la palabra de Dios. Y no simplemente una lectura de pasada, sino, como ella bien decía, que le gustaba profundizar, que le gustaba. Entonces, yo, por experiencias que he tenido, por relaciones que he tenido aquí en Ferrol con amigos cubanos, pues veo que, por lo que me comentan, tú lo sabrás mejor, de que había una especie de persecución a todas aquellas personas que tenían fe, que estaban en la iglesia. Me comentaban incluso un caso de una mujer que quiso bautizar a su nieta, y cuando se enteró el gobierno de allí, la castigó a trabajar una semana entera en los campos de azúcar. Entonces también me hace pensar en gente que ha experimentado el haber ido a Chiapas de escudo humano para que no hubiese una matanza de indígenas. Se ofreció su vida, y decía que llevaba unas latas de sardinas y con ese aceite lo echaba en el arroz, y que aquello que parecía la multiplicación de los panes del Evangelio. En Cuba también me comentan gente que manda alimentos para su familia aquí, y dice, no puede ser que tengo a mi mamá con 80 años y cuando llega ya no tiene nada, que ya lo compartió con los vecinos. Entonces, esa vivencia evangélica posiblemente nos dé mucho que aprender a nosotros que estamos aquí, pero que en medio de esa persecución posiblemente se viva más profundamente el Evangelio que nosotros que no estamos en esa iglesia perseguida. Y en eso yo los admiro, porque también he tenido, y ya termino, una experiencia muy grata con las iglesias evangélicas de aquí de Ferrol. Ellos comparten la Biblia con sus hijos, hacen oración por la noche con sus hijos, ponen los problemas en manos de Dios con sus hijos, rezan a la hora de los alimentos, y esa relación que tú me dices con tu padre me hizo recordar el mundo evangélico del cual yo viví y en el que tengo grandes amigos. Simplemente es eso, David. Esa clave de que los pobres no se evangelizan, que habla el documento, ¿no? Bueno, no, la aguanto. Sí, hubo un tiempo, hace muchos años atrás, en Cuba fue perseguido toda aquella persona que acudía a la iglesia o que tenía tan siquiera creencias religiosas. Incluso no podías pertenecer a ciertas organizaciones políticas, eras expulsado si acudías a la iglesia. Yo no viví esa época. Mi papá sí. Él fue de esas personas en algún momento perseguido. Va a la iglesia desde pequeño. Eso le trajo ciertas complicaciones en su vida, porque cuando eras marcado por ser perseguido de este tipo, de esta índole, incluso hasta encontrar trabajo te era un poco difícil, te bloqueaban. Gracias a Dios, ya después de la visita del Papa Juan Pablo II a Cuba, eso se eliminó. Y el gobierno se abrió y felizmente ya pueden acudir a la iglesia todas las personas que quieren. Y comparto los versículos bíblicos porque me gusta. Y mi papá me ayuda a que me guste más todavía. Muchas gracias. Pero qué interesante lo que has señalado, ¿no? De que los pobres no se evangelizan. Es una dinámica. Si realmente estamos cerca de esas realidades de pobreza, ¿cuánto aprendemos? Cuando hablamos de pobre, los diferentes rostros de pobreza. Desde un enfermo, cómo muchas veces llevan su enfermedad y son para nosotros motivo de esperanza, ¿no? A veces vamos a un enfermo a dar esperanza y salimos nosotros más esperanzados. Y es que los pobres no se evangelizan. Es una realidad que está en el Evangelio y que esta exhortación pues nos lo recuerda. El testimonio que nos acaba de dar nos ha evangelizado y seguro que todos tenemos cantidad de testimonios que nos evangelizan. La cercanía
a los pobres siempre nos ayuda a encontrarnos con el Señor. Me hace pensar muchas veces, bueno, en la vida nuestra que es de oración, ¿no? Más que de acción, es decir, que pero siempre tienes esta posibilidad de llevar en el corazón especialmente y presentar ante el Señor todas estas situaciones de pobreza. Y como muchas veces es la impotencia, sentir la impotencia, porque todos podemos hacer mucho, pero realmente nuestras sociedades, las estructuras que están moviendo cada vez más, como decía el Papa Francisco también, que en el centro se ha puesto el dinero y no la persona. Entonces es como que hay una estructura que está así montada y como la impotencia de desbloquear esta situación, de ver cómo la pobreza va aumentando cada vez más en nuestra propia patria, porque los informes de Cáritas que acaban de hacer públicos ahora, entonces hay como un umbral de pobreza que va creciendo y estamos en una sociedad en que pues realmente somos una sociedad rica, opulenta, ¿no? Y la impotencia es decir, pues a mí muchas veces es como esta montaña que Jesús dijo, si tuvierais fe, ¿verdad? Y si muévete de aquí al mar, o sea, como el mover los corazones de las personas que pueden cambiar un poco estas estructuras, la importancia de que surjan políticos católicos, que antes se hablaba, alguien hizo una pequeña referencia, no sé quién, si fue usted, don Fernando, o quién, pero de la política, la caridad en la política, ¿no? Entonces, como que es importantísimo que esto, porque sí, el Evangelio se fue transmitiendo pues de familia en familia. Cuando nace el Evangelio se va transmitiendo en las familias y bueno, son los humildes los que van transmitiendo el Evangelio. Y entonces la importancia de... Nosotros podemos hacer algo, pero también la importancia de la oración para que se cambie y que surjan entre nosotros, mover también a personas, pues que no es fácil, ¿verdad?, pero que se comprometan también en la cuestión política, porque es donde se toman las grandes decisiones. Es verdad que a nivel personal podemos hacer mucho, pero esto otro también es cierto. Está en el corazón de las personas grandes, por decir así, que en el centro está puesto el dinero, no la persona. Bueno, la pregunta va, lo digo para la grabación, sobre esta clave de la dimensión estructural que tiene la pobreza, ¿no? La pobreza al final tiene unas causas y hay que actuar sobre esas causas en esa clave también, pues, de la acción política y de la caridad política, ¿no? Y la importancia de que surjan, por tanto, políticos que muevan y remuevan este mundo para trabajar en una clave de justicia. No sé si queremos responder a alguno. Evidentemente es por ahí por donde hay que trabajar, ¿no? A veces yo creo que es muy importante tener una visión global de la realidad de la pobreza. Yo creo que el documento nos ayuda a descubrir, porque también la formación es muy importante, ¿no? A veces el Papa Benedicto XVI tiene esa encíclica Caritas in Veritate, amar en verdad. El amor en la verdad. A veces amamos, pero no amamos en verdad. Y no amamos en verdad cuando no conocemos la realidad o cuando tenemos percepciones que no son del todo correctas. Y podemos amar mal. Podemos amar mal. Por eso, el tener esta visión global pues de lo que es de los diferentes rostros de pobreza, de las diferentes de la causalidad de la pobreza y de la clave cultural que está detrás de la pobreza, me parece que nos ayuda a tener una percepción muy genérica de ámbitos y, como decía Roberto, desde las diferentes vocaciones que cada uno tiene en el ámbito eclesial de actuación. Unos quizás son más activos y podrán estar más cerca de cuestiones, otros tendrán una llamada a la transformación política y hay que apoyarlo y hay que animarlo y hay que alentarlo en lo que es la presencia pública de los cristianos, precisamente en la transformación de esa realidad, que es una manera muy importante de amar a los pobres, y otros lo hacen pues desde el claustro, desde esa clave también que el Papa la recuerda precisamente, ¿no? Desde esas fraternidades que sois fermento de una nueva humanidad.
porque viendo las comunidades donde también se acoge a los enfermos y a los ancianos y donde se recibe especialmente a los pobres y los que no cuentan, la humanidad miramos y decimos, es posible. Si estas mujeres y estos varones pueden en sus comunidades monásticas, también nosotros podríamos transformar la realidad de nuestro mundo en esta clave. A mí me parece que es bueno tener esa visión holística y desde ahí cada uno en su propia vocación pues trabajar para que esa cercanía a los pobres esté. No sé si hay... Una pregunta. Porque es una cosa, a mí por lo menos me llama eso, ¿no? En nuestra iglesia, o sea, ¿qué espacios de encuentro pensáis que les estamos ofreciendo a las personas más vulnerables con respecto al resto de la comunidad, ¿no? Vale, tenemos la misa del domingo, todos estamos de acuerdo. Pasa la misa del domingo. ¿Qué espacios generamos para que esas personas estén de tú a tú con nosotros sentadas hablando de sus cuestiones o nosotras de las nuestras? ¿Estamos generando espacios de vínculo, acciones? No hablo de Cáritas, no hablo de entidades concretas, digo, la comunidad parroquial. ¿Qué espacios, en qué momento estamos generando nosotros eso? ¿Qué espacios de encuentro tenemos en nuestras comunidades para encuentro con los pobres? Roberto. Wow. Bueno, yo podía deciros una cosa. Espera, por acercar el micro. Hablo alto, que es mejor. El tema es que si no se va a oír en la grabación. A ver, yo creo que don Fernando, que a lo mejor ya le comentó don Víctor, que tenemos una idea que ya está casi para nacer, y es el acogimiento de los inmigrantes aquí en nuestra UPA para no las necesidades de Cáritas, que esas ya las tienen cubiertas, pero precisamente el acogimiento, el abrazo, la oración y sobre todo el que se sientan acompañados y no solos, que somos una comunidad que los vamos a tratar de que ellos se vayan adaptando y nosotros adaptándonos a ellos. Entonces, si me permite, voy a leer. El objetivo general es acogimiento, escucha, oración, compartir, y eso es un objeto general, pero objeto a largo plazo, participar de las formas distintas en las distintas partes de lo que forma la Iglesia, bien sea Cáritas, catequesis o cualquier otra cosa que surja, incluso los jóvenes en la delegación de juventud. Método de llamada, bueno, pues desde las parroquias informar a los emigrantes que van a esas comunidades que sepan que va a haber este grupo. Y luego el tú a tú también es importante. El intercambio de costumbres, pues también es muy conveniente saber cómo celebraban ellos en sus comunidades el Adviento, la Navidad, la Cuaresma, bueno, todas estas otras formas, porque no es la misma, es lo mismo, pero no es lo mismo. Cada uno tiene sus particularidades y sus diferencias, ¿no? Entonces, nos pareció tan importante, hablándolo con don Víctor un día yo y él, me propuso la idea y los que estamos aquí, nosotros tres pertenecemos al Movimiento de Comunión y Liberación y nuestra caritativa, digamos, pues es hacer algo por el otro. Entonces, pues nos pareció una idea interesante. Claro, nosotros aquí somos dos, pero Juan, que es de Coruña, también se anima. Entonces, como es una vez al mes o 2 veces al mes, para que el encuentro no sea pesado y lo vayan haciendo, pues esa es la nueva iniciativa. Yo pensé que iba a estar don Víctor aquí hoy, pero me parece que está dando misa en el Carmen y entonces no pudo venir. Entonces, pues nada, era para que lo supierais y no sé si te he respondido a esa pregunta. Vale, gracias.
Yo creo que por responder más, ¿no? A mí me parece que hay muchos espacios eclesiales, ¿no? En los cuales se hace real esa presencia de la Iglesia a los pobres. Esto, por ejemplo, en el ámbito educativo. El ámbito educativo de muchos colegios que nacen de la Iglesia son ámbitos donde realmente hay una cercanía y una inclusión de ese trabajo por un ámbito de fraternidad, donde se hace presente esa fraternidad, ¿no? Pienso, por ejemplo, pues en Cáritas tienen ese grupo motor de jóvenes, que no es la acción social, sino que es un encuentro pues dinámico, donde los jóvenes en el tiempo libre se encuentran y tienen sus espacios pues de ocio y de compartir vida, ¿no? Pienso en todas las claves de voluntariado que provoca la Iglesia. La Iglesia provoca un montón de dinámicas de voluntariado que en el fondo son momentos de encuentro, donde las personas se encuentran. No se trata de alguien que va, sino nos encontramos con realidades de pobreza en infinidad de voluntariados de cercanía próxima o lejana. Pienso Manos Unidas, por ejemplo, porque están aquí, lejana a los pobres, pero que nos estamos encontrando, ¿no? Pienso en la clave de los misioneros, que a veces en esa clave de los misioneros pues también nos ayudan a intercambiar y a tener esos espacios de encuentro. ¿Debiéramos de crear más? Sí, creo que debiéramos de crear más. Y precisamente esta Jornada Mundial de los Pobres a eso nos ayuda o nos anima a que generemos espacios de encuentro donde realmente en horizontal y en amistad con los pobres seamos capaces de que, como bien decía también Roberto, nuestra iglesia sea una iglesia en la que todos se sientan a gusto. Pero ahí está la creatividad del amor, que debiéramos de ser capaces. Esta sinodalidad de la que ahora hablamos no es cuestión de que los curas lo piensen, lo tenemos que pensar entre todos. Me parece muy bonita la iniciativa que nos has presentado, pues porque es entre todos lo pensamos, y el ministerio ordenado pues se une a esa iniciativa, pero no tiene que ser siempre el cura el que tire del carro, eso que hoy me han regalado el S del carro de plata, sino que no tenemos que tirar del carro, tenemos que realmente todos llevar la marcha de la Iglesia. Bueno, no sé si alguien tiene una última intervención. Quería comentar que mañana, yo soy de Lupa de Sánchez, de Cáritas, y mañana, precisamente, en San Pedro, hay una convivencia con todo el necesitado y emigrantes. Es abierto a todos, es a las 5 de la tarde. Ellos van a llevar, que lo hacemos una vez al año, llevan alguna comida típica. Merienda, o sea, dulce, me salía dulce. Nosotros ponemos la bebida toda en general. Llevan los niños los tenemos en otro departamento para que jueguen y no sufran lo que ellos están expresando, de cómo vinieron incluso andando, pasándolas mal. Los niños los tenemos en otro sitio, está abierto a todos, y es de migración y pobreza. Bueno, son momentos, ciertamente, pues es esta iniciativa de la OPA Centro. Por decir también algo de estos espacios de acogida. Creo que sí que hay espacios que sí que se favorecen desde la Iglesia, desde los diversos ámbitos de la Iglesia se favorecen espacios, pero es cierto que también se podrían favorecer más también. Pero yo creo que ahí Fernando dio en el clavo, que con que no es solo responsabilidad de los curas o de las entidades hacerlo, sino también nosotras como comunidad de iglesia podemos generarlos. Y creo que para hacerlos, para generarlos, creo que sí que es muy importante contar con las propias personas que están sufriendo esa pobreza, no inventarlos nosotras desde nuestra situación. Entonces, ¿eso qué requiere? Vuelvo a insistir, movernos. Para poder saber qué espacios tenemos que generar, tenemos que estar con estas personas, acompañarlas y ver qué espacios son los que más de provecho, más enriquecedores o más de superación podemos generar con ellas, o sea, con las personas que lo están sufriendo. Y después, también creo que hay un punto que yo creo que es súper importante y a veces lo damos por sabido, que la acogida no es solo a través de espacios, la acogida es en el día a día. Y la acogida la puedo hacer yo. Entonces hay pequeños gestos, como lo que decíamos antes, no juzgar con la mirada. No vemos una persona drogadicta tirada en la calle, pues no la juzguemos. Pensemos desde nuestra visión de personas cristianas todo lo que está pasando esa persona, ¿no? En plan de, seguramente acabo con esta enfermedad porque, bueno,
por la situación que fuera, porque son muchísimas. No juzguemos a personas migrantes, lo comentabas tú, esa parte de xenofobia, ¿no? Nosotros como Blatas, acompañando a muchas mujeres, nos comentan cómo les da pánico ir al médico porque las puedan juzgar, es decir, van a ver que estoy en situación de prostitución y ya van a decir que no sé qué, no van a atender, no. Pues también con esas miradas, con ese juzgar que podemos hacer nosotras en el tú a tú, en la compra, cuando vamos a la compra y vemos una persona que está mal vestida o que pues eso. Creo que también el cambiar nuestro chip a la hora de movernos nosotras por la sociedad con otras personas, también estamos acogiendo. Y creo que esa acogida, creo que lo señalaba también por un momento, casi es la más importante, ¿no? En el día a día, y que los espacios están muy bien, pero en el día a día, en la vida diaria, que es fundamental. Contar una anécdota. Los mercedarios en Valladolid tenemos una casa para migrantes. Ahora hay 10 chavales, bueno, ya son mayores de edad. En Madrid tenemos para menores de edad y en Valladolid para mayores de edad. Y son 10 chicos. Y de un tiempo a esta parte, delante y por el barrio, aparecen pintadas moros ladrones, inmigración fuera, tal. Bueno, pues surgió un grupo de parroquianos, de gente de la parroquia, que se dedican a ir brocha en mano, tapando todas esas cuestiones. Fijaros, es un compromiso de un grupo de... Además, es gente joven, que es lo que llama más la atención. Pues un compromiso de este grupo que quieren trabajar pro y luchar contra, de un modo sencillo, la patrulla brocha le llaman, y van tapando toda cuanta burrada, pues algún inculto se dedica a poner por ahí adelante. Pues bueno, para que veáis cómo podemos también con pequeños gestos, con pequeños detalles en nuestro día a día, en las cosas normales, con respuestas, es decir, acoger y ayudar a todos los pobres. Es que yo quería apuntar una cosa. Primero daros las gracias porque me habéis emocionado mucho con el testimonio. Yo conozco muchos casos de lo que habéis hablado. Me han encantado tus manos, me ha encantado que por fin te reconozcan tu título y lo agradezco porque sé lo que sufrís y lo que padecéis, y me ha encantado tu posición también porque conozco a muchísimos inmigrantes y inmigrantes y ellos y ellas que sufren trata, tanto en su trabajo como en sus oficios. Estoy muy a favor también en lo que comentaba mi hermana Julia de la labor de la Iglesia, de la oración también, Julia, porque yo soy uno de los necesitados también pobres. Somos hermanos, ella conoce perfectamente, oran perfectamente, y yo conozco también su labor. Me he llevado una alegría contigo, te he dicho que quiero hablar al final, porque creo que hasta ahora los inmigrantes han estado muy abandonados en Ferrol, muy abandonados en Ferrol. Creo que son ellos mismos los que se están ganando su puesto. Creo que son ellos mismos los que están intentando que se abran espacios. Antes la que preguntaba que había espacios. Y sobre todo eso lo tenemos que ver mucho más según parroquias en el centro. Yo siempre decía, y le preguntaba a mi hermana que le han cerrado su convento, que por qué no se recogía lo que se había sembrado. En países, vamos a decir, como hablabas aquí antes, de sociedades, del tercer mundo, de lo que quieras, americanos y tal, estamos viendo un resurgir, una creación de vocaciones y de tal. Y resulta que en España no estamos queriendo esas vocaciones. ¿Por qué lo que tú has sembrado no lo quieres recoger? Estamos viendo que las parroquias, los sacerdotes que están viniendo aquí, están llamando a todos los sudamericanos, sobre todo, que tenemos sacerdotes sudamericanos, sacerdotes negros, senegaleses, y esas comunidades están acudiendo a la parroquia. Esas comunidades están haciendo lo que hacían antiguamente mi padre, y lo que no hice yo con mis hijos, que era peinarme y mandarme el domingo a misa, y llevarme bien preparado y llevarme a misa. Esas gentes están inculcando lo que ellos han inculcado, lo siguen inculcando en sus familias. Tú me hablabas de cuando la Virgen, de que había sufrido persecución, que Cristo tuvo la suerte de nacer. Es que Cristo, la Virgen, tuvo la suerte de decir sí y no abortar.
Entonces, todo este problema que tenemos, todas estas políticas, lo que Julia llamaba de la incorporación a la política, estamos en un mundo que es tan complicado de vivir, que realmente, como no despabilemos, como no nos sintamos, como no notemos el amor de Dios en nuestras vidas, como no nos abramos, lo que tú dices, al no juzgar al que está tirado fuera. El que está tirado fuera mañana puede ser tu hijo. Hace años ya, y Alfonso lleva años en Ferrol y todo, había canciones, estábamos en iglesias, había movimientos que se mataron. Con vosotros está y no lo conocéis, con vosotros está, su nombre es el Señor, y está ahí en la puerta, pidiendo en la puerta de la iglesia. Una chica que está trabajando aquí casi se muere en la puerta del Carmen. Habíamos llegado hasta ese punto. Llevaba 3 días tirada en la puerta del Carmen, estábamos haciendo pis y caca por encima. Si eso nos pasa con nuestros propios amigos, conocidos, vecinos, ¿qué no pasará con los inmigrantes? O sea, yo vuelvo a decir lo mismo. Gracias a esta encíclica, gracias a vosotros por habernos explicado como tal, y gracias por abrirnos un espacio a muchos, un espacio de colaboración, y lo que decías tú, y gracias por estos espacios que estáis abriendo. Bueno, pues es un digno colofón, con palabras de exhortación y de ánimo para esta jornada, y sobre todo para que podamos leer el documento y no solo leerlo, sino vivirlo y hacerlo realidad como iglesia e individualmente. Bueno, pues gracias a todos por haber venido y que lo hagamos vida entre todos. Un saludo y hasta el próximo día. Gracias.